el periodismo digital como el mismo desarrollo del proceso de información transmitido a través de los medios digitales, lo cual conlleva a un proceso diferente, digamos, del que tenemos acostumbrado, pero la base sigue siendo la misma, ¿verdad? La obtención y el tratamiento de la información para poder transmitirla a través de esos medios. Ok, y ahora, ¿cómo sintió el cambio del periodismo tradicional al digital? La verdad que a pesar de que los medios digitales ahora están muy presentes en nuestra vida, su introducción fue paulatina, no fue de un día para otro. Entonces empezamos, por ejemplo, algunas oficinas ya tenían internet y otras no, y entonces iba progresando, no fue tan rápido, ese momento no fue tan rápido. Lo que pasa es que el desarrollo de las redes sociales específicamente fue lo que sí fue muy vertiginoso, y creo que lo que complica la situación es que cualquiera las puede usar. Entonces la participación de las personas que no son periodistas, que no saben cómo tratar la información usando esas redes sociales, es lo que ha venido como a hacer que el proceso de hacer periodismo a través de esos medios sea más difícil. Exacto. Y, o sea, viendo de la tecnología, ¿cree que es positivo el uso de la tecnología ahora? Por supuesto que sí, totalmente positivo. Y digamos, en los retos, ¿cuáles retos tiene el periodista con el constante cambio y con la constante actualización de la tecnología? Evidentemente actualizarse y saber que esto va muy rápido y que uno tiene que estar siempre aprendiendo mucho. Pero creo que el mayor reto es no cejar en el empeño de hacerlo bien, de contrastar información, de procesarla, de trabajarla, de manejarla de la mejor manera para obtener buena información. En el caso del periodismo informativo, buenas noticias, por ejemplo, que sean verdaderas, que tengan todas las características de una noticia, porque hay mucha gente, muchísima gente que lo está haciendo, pero no lo está haciendo bien, porque no son periodistas. ¿Y cree que el uso de la tecnología hace que el periodismo no sea tan profundo ahora? Creo que sí, que puede pasar eso, porque nos acomodamos, digamos, como todos los seres humanos, y nos quedamos con lo primero que googleamos. Pero precisamente ese es el reto, en que el periodista sepa que no se puede quedar con lo primero que vio, sino que tiene que investigar mucho más. Y la herramienta está ahí, que es toda esa herramienta maravillosa del internet y demás. Y no descartar de vez en cuando el uso de las formas tradicionales, ¿verdad? De la entrevista, de ir al lugar, de estar ahí, porque eso le va a dar más riqueza. ¿Y cree que el periodismo tradicional puede morir o solo como acoplarse a lo? Yo creo que se debe acoplar. Sí, podríamos pensar que el periodismo tradicional es la prensa escrita, la televisión o los medios que ya conocemos, ¿no? Pero realmente lo que es, en mi opinión, el periodismo es esa manera en que nosotros sabemos procesar la información. Eso no puede morir, no va a morir nunca, porque mientras haya más gente generando noticias que no son noticia, que son opiniones o que son el primer comentario que encontré en el Facebook o en Google, los periodistas vamos a cobrar mayor relevancia porque nosotros vamos a ser quienes realmente podamos presentar información de calidad. Y digamos, usted siendo periodista, bueno, habiendo pasado por el periodismo tradicional y ahora en el digital, ¿cuál cree que tiene un mayor impacto, digamos, o un mejor impacto? Bueno, evidentemente nuestro momento actual, las generaciones actuales están más influenciadas por lo digital. Es más fácil que una persona revise Twitter a que una persona se lea un periódico. Entonces tenemos que impactar ahí, ¿verdad? En lo que se está usando, pero creo que eso es algo que es normal a la evolución del ser humano. Entonces siempre tendremos que ir evolucionando con el ser humano. Recordemos que la comunicación, que el periodismo es una manera de comunicación, es inherente al desarrollo de la humanidad. Entonces tenemos que recordar que siempre hemos dicho que los primeros periodistas posiblemente fueron los cavernícolas que tenían que avisar que venía un mamut a donde estaba toda la gente. Bueno, pues nosotros tenemos que ir adaptándonos a los tiempos modernos, pero haciéndolo bien. Los nuevos métodos de recopilación de información, ¿cómo influyen en el lector?
Yo creo que el lector, de alguna manera, recibe ya lo que nosotros hemos elaborado como la fuente de información. La noticia, el reportaje, la entrevista, ya está elaborado y él lo recibe. Yo creo que hay una característica que no podemos dejar a un lado y es pensar que el receptor cada vez tiene más herramientas para investigar por él mismo lo que nosotros le estamos dando. Ese es un detalle, porque antes, por ejemplo, pues si estaba en televisión y tenía que ser, o estaba en un medio escrito. Hoy por hoy las personas leen algo, inmediatamente lo corroboran en Google y entonces te dice, eso está mal, eso no es así, eso no es correcto. Entonces creo que ese es el detalle. El receptor lo que tiene es la capacidad de investigar él mismo también. Entonces, por esa razón, nuestra responsabilidad es hacerlo perfecto y que ese receptor confíe en mí. Y entonces el papel de los medios de comunicación o periodistas que estamos trabajando va a ser relevante, importante y no va a desaparecer, porque va a haber gente que confía en ti. Digamos, ¿qué peso tiene ahora ser periodista cuando ya todos pueden ser periodistas, digamos? Es lo que te he dicho, no todos son periodistas, todos pueden transmitir mensajes, pero el periodista se encarga de transmitir los mensajes de la manera correcta, objetivamente, con investigación, porque es la base del periodismo, la investigación, viendo toda la información y recopilando lo que es importante. Hay mucha información que no interesa y que no ayuda y que no hace nada importante. Entonces, nosotros sí sabemos cómo hacerlo, sabemos encontrar lo importante y transmitirlo. El resto del mundo no, porque no han estudiado para hacerlo y no han aprendido a hacerlo. Entonces, yo creo que no todo el mundo es periodista. Todo el mundo puede transmitir información, eso sí, pero periodista no. Y la gente, el receptor que es tan inteligente, se da cuenta. Y finalmente, hoy escuchamos fake news, y sí, existen muchas, pero la gente se da cuenta y siempre consulta aquellas fuentes que cree creíbles. Y ese es nuestro trabajo. Que creen confiables, digamos. ¿Y de qué manera la digitalización la ha acercado a usted, a su audiencia? Muchísimo, porque estamos en lo mismo. Lo que hace todo el tema de redes sociales es que a un clic en el teléfono, en la computadora, estás ahí, te pueden hablar, hay interacción, hay un feedback del que hablábamos antes, que se medía por la cantidad de gente que podía comprar un periódico o los ratings que se medían cada tanto tiempo en televisión, pero hoy el feedback lo tienes ahí, lo cual tampoco debe hacernos caer en la trampa de pensar que todo lo que dicen es importante. Hay que también saber tamizar y saber encontrar qué comentarios son importantes, pero sí, a veces también cuántos likes puede tener una página quiere decir que te están viendo, que te están poniendo atención, pero eso no se debe convertir en nuestro principal objetivo. No son importantes los likes si lo vemos así, porque hay páginas que tienen un contenido muy malo, no solo malo, malísimo, donde hay muy mala información, donde hay cosas que no deberían estar y tienen muchos likes. Entonces, habrá que determinar qué likes quiero, y las herramientas de medición hoy por hoy te están determinando qué calidad de likes tienes, cuáles valen la pena y cuáles no. Creo que ahí habría que fijarse bien. ¿Y de qué manera la audiencia puede colaborar, digamos, con el periodismo? O sea, bueno, el periodista debe buscar historias, ¿verdad? Y entonces estamos siempre a la búsqueda de la historia. A veces, como no podemos estar en todas partes, pues se nos pasan muchas y nos quedamos con lo que está a nuestro alrededor y vivimos en un mundo muy rápido. Las personas que están interactuando con nosotros nos pueden acercar a las historias y alguien te puede contar, fíjese que por donde yo vivo pasó esto. Y decir, ¡oye! Esa es una noticia y pasa todo el tiempo, pero también hay que estar atento y con los ojos bien abiertos para reconocer qué puede ser una historia. Creo que ese es el éxito de los grandes periodistas, reconocer
ahí hay una historia que vale la pena contar, porque es la historia de una persona, pero que a lo mejor representa la realidad de muchos y puede impactar a la sociedad. Yo creo que esa es una gran herramienta. Entonces el periodismo no es solo noticias, sino historias. La noticia, claro, la noticia es lo que pasa día a día, lo que es relevante para nuestra vida, y la gente debe conocerlo, es importante que lo conozca, pero siempre las personas van a recibir mejor ese tipo de datos cuando tú puedes contar. Y esto es importante porque lo acercas a su realidad con una historia. Entonces digamos que esos personajes de la historia son el hilo conductor de la información, ¿verdad? Y bueno, y entonces luego partimos de periodismos donde se pueden usar diferentes métodos, ¿verdad? La entrevista, el reportaje, porque a lo mejor esto da para que sea más largo, esto no, esto solo voy a informar un hecho específico, pero yo creo que las historias son muy importantes en el periodismo.